Bien, les comentaba pues que esta es la primera sesión ya para efectos de tercer cómputo. La unidad se llama Metabolismo Intermediario 2, que traducido es rutas metabólicas de lípidos. Sin embargo, para que ustedes puedan entender esos procesos, necesitamos conocer un poquito de lípidos. Lo vamos a hacer a través de 3 sesiones. Yo les comentaba que los lípidos no es que no sean importantes dentro de la asignatura, pero no son tanto como en el caso de los carbohidratos y las proteínas, porque eso pues lo vuelven a ver en otras asignaturas como molecular, como genética, fisiología vegetal, de repente fisiología animal, microbiología, curso de alimentos, toxicología, etc. Los lípidos pues no tienen tanta relevancia a menos que ustedes cursen como optativa pues la parte de bioquímica de los alimentos, que yo la doy, ¿verdad? Se llama bioquímica de alimentos, aunque no es así de difícil como bioquímica, ¿verdad? Simplemente ahí se ven procesos industriales dentro de la cadena de alimentación, ¿verdad? Ahí es lo único donde nosotros podemos utilizar de nuevo estos conceptos. Por eso es que yo no profundizo. Prácticamente les queda como una información dentro de la parte nutricional. Bien, ¿qué sabemos de los lípidos? Los lípidos, pues obviamente van a ser fuente secundaria de energía metabólica. Nuestra primera fuente de energía va a ser obviamente el carbohidrato, aunque en términos de calorías nos produce más un gramo de lípidos que un gramo de carbohidratos. En la dieta alimenticia, pues constituye el 25%. Ya les había dicho que es el 60 de carbohidratos, el 25 de lípidos y tan solo un 15 de proteína. Eso es lo que usted debe de manejar. Bueno, quedamos también en un principio en la asignatura que iban a hacer un seminario cortito ¿verdad? Van a ser como 10 temas, van a trabajarlo de 2 personas y es posible que un grupo se vaya de 3 y va a exponer una sola persona. Mi sugerencia para esos temas es que uno haga la presentación y el otro exponga para que trabajen en pareja, ¿verdad? O sea, formen un equipo. No se trata de que uno lleve chineado al otro. Esa exposición va a ser cortita. Yo digo que en unos 5 minutos. O sea, usted solo va a dar las generalidades sobre esos temas y va a hacer un resumen, ¿verdad? ¿Por qué le digo 5 minutos? Porque esos temas van a entrar al cuarto examen parcial. Entonces, entre más información usted dé, le va a costar más trabajar. Bien, volviendo a los lípidos, son compuestos oxigenados. Recuerden cuáles son las unidades estructurales o los bloques de construcción. En este caso son los ácidos grasos. Y los ácidos grasos están emparentados con los ácidos carboxílicos, ¿verdad? Los lípidos pues son los que tradicionalmente a nosotros nos han enseñado como grasa. Hay una gran cantidad de objetivos que yo retomé de los libros. Miren, definir lípidos simples, lípidos complejos, explicar la longitud y grado de insaturación, describir la estructura de los triglicéridos, describir la estructura de los fosfolípidos y glucoesfingolípidos. Bueno, hay una gran cantidad. O sea, de entrada usted debe de asociar un concepto, debe de asociar en qué alimentos hay lípidos, principalmente en el reino vegetal y obviamente en el reino animal. Por ejemplo, el tocino lleva grasa, ¿verdad? Las carnes magras o las carnes rojas llevan lípidos. La yema de huevo lleva lípidos. Las semillas también tienen lípidos. Entonces aquí en esta clase vamos a reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo
que nosotros podemos obtener dentro de nuestra alimentación y nutrición. Yo necesito también que ustedes recuerden cuáles son las vitaminas que están emparentadas con los lípidos, que son las liposolubles. ¿Quiénes son? A, E, D y K. Necesito que recuerden no la estructura química, el nombre químico. ¿Cuál es el calecalciferol? ¿Cuál es el tocoferol? ¿Qué función tiene la vitamina K? Esas cosas son las que nosotros debemos de recordar. Por ejemplo, qué es un esteroide, cuáles son los ejemplos, qué son ácidos biliares, porque lo vamos a necesitar para efectos de la práctica, para entender los procesos de digestión, qué órganos participan en nuestra anatomía. ¿Será que la boca? ¿Será que el estómago? ¿Será que el hígado? O sea, debemos de recordar esa situación. También en la parte industrial es importante que usted recuerde cuáles de esos lípidos se pueden utilizar para la elaboración de los jabones. De ahí el nombre de saponificación. A ver, alguien que me recuerde de qué podemos hacer jabones en animales y en plantas. Una participación. Si no, lo voy a preguntar porque ustedes casi no hablan. Patrick, vamos a ver. A ver si está por ahí. Patrick, ahí también me va a servir si están de verdad aquí. Patrick, Hola, Lick. dígame. ¿De qué pueden hacer jabón las plantas? Al revés, creo que. ¿Qué planta podemos usar para hacer jabón y qué animal, qué parte del animal o de qué animal podemos hacer jabón? La grasa y de las hojas de palma creo que también se puede hacer jabón. Sí, sí, ¿y de animales? Sí, la grasa de animal, como por ejemplo la del cerdo. Correcto, la del cerdo, sin miedo. A ver, ¿alguien más? Otra plantita, las más comunes, ya vieron con Yader la botánica rosa. Dígame. La semilla de aceituna. Correcto, la semilla de aceituna. ¿Qué otro? El jabón de aceituna, dice Vanessa, correcto, es el aceite de... También se puede hacer de almendra, correcto. O sea, esa grasa, ¿qué es lo que les estoy preguntando indirectamente? ¿En qué órganos se va a almacenar grasa en la planta? Entonces la respuesta es en las semillas y en los frutos. ¿Se acuerdan? Carbohidratos se almacenan en las raíces y se almacenan en tallos. Para el caso de los lípidos van a ser en las semillas y en los frutos. Estoy hablando de lípidos, en este caso de tipo aceite fijo, porque hay aceite esencial. Y el aceite esencial no me lo vaya a confundir porque ese se va a almacenar normalmente en las flores, ¿verdad? O en las hojas. Y hay familias de plantas características que los pueden almacenar. Bien, veamos cuáles son otros objetivos. Explicar por qué los radicales libres son perjudiciales para los tejidos. Entender cómo los antioxidantes protegen a los lípidos y entender que muchas moléculas lipídicas, son anfipáticas, que contienen grupos tanto hidrofóbicos como hidrofílicos. En otras palabras, les estoy llevando al concepto o a la estructura de una membrana. La membrana celular es importante. Aquí necesitamos recordar la composición, porque lo más seguro es que yo les dé la fisiología animal y allá pues empezamos estudiando la membrana, cómo la membrana tiene la capacidad de permite la selección de esas sustancias, por ejemplo, el colesterol, los triglicéridos, en el caso de la célula animal, que permite que ingrese, cómo se reconocen esas señales. Bueno, todas esas cosas que son importantes. Entonces, los lípidos se están refiriendo a la estructura de la membrana. Bien, no hay un concepto así como bien definido de lípidos. Tradicionalmente lo que se habla es que son compuestos orgánicos que son hidroinsolubles o solubles en solventes no polares como éter, cloroformo, benceno y tetracloruro de carbono.
Esa es una definición, pero no es como las otras, los otros conceptos, ¿verdad? Esta definición está basada en la solubilidad. Sin embargo, debemos de recordar también cuáles son esas propiedades que tienen los lípidos. Por ejemplo, uno es que son untuosos al tacto, o sea, usted lo toca y le queda pegajoso, no pegajoso, sino viscoso o mantecoso, ¿verdad? Usted toca, por ejemplo, una cera, estoy hablando de la cera del panal, ¿verdad? El panal de las abejas obreras, eso queda viscoso. Toca el aceite de cocina que utilizan en casa, por ejemplo, eso es un triglicérido. De acuerdo a ciertas propiedades es que nosotros vamos a ir familiarizándonos con estos compuestos. Otra característica es que son insolubles en agua, es lo que estábamos diciendo, insolubles en solventes como éter y cloroformo. Otra cosa que deben de saber es que obviamente son fuentes secundarias de energía. Esas son algunas de las propiedades que podemos utilizar. En cuanto a la parte química, tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, pero a veces también tienen fósforo y nitrógeno. Por eso es que no podemos generalizar que solo las proteínas contienen CHOMS, ¿verdad? Porque también algunos lípidos pueden contener, ¿verdad? ¿Cuáles son las propiedades físicas untuosas al tacto? El brillo, el famoso brillo que pueden ocasionar y que es una ventaja también, por ejemplo, los manipuladores de alimentos que están en la calle, en los puestos del mercado, le sacan brillo a la manzana, ¿verdad? La están limpiando, aprovechando que tiene una cera, entonces hace que brille y eso es una característica. Otra es menos denso que el agua. Por ejemplo, si mezclamos aceite con agua, el aceite pesa menos y por lo tanto flota. De ahí la relevancia que nuestros alimentos deben de ser una grasa saludable, porque si no, vamos a tener el colesterol y los triglicéridos altos. De ahí que hay colesterol bueno y colesterol malo, ¿verdad? El colesterol bueno es el que va a pesar más. Significa que eso es bueno porque lo puedo eliminar. Pero si usted está consumiendo productos de origen animal que son nocivos, no quiere decir que no se pueda comer. Estoy hablando de que no se debe de abusar porque es grasa saturada y entonces pesa menos y por ende va a formar parte de colesterol malo. ¿Cuál va a ser el problema? Las consecuencias, porque nos puede producir un accidente cerebrovascular, nos puede dar una aterosclerosis, ¿verdad? Nos puede dar un infarto, vamos a tener ciertos síntomas, entumecimiento, que se le van a dormir, como que se le duerme, hormiguea la piel, de repente dolor de cabeza, de repente mareo. Es recomendable que cuando ya nosotros tenemos arriba de 40, 45 años, estemos constantemente evaluándonos los triglicéridos y el colesterol, ¿verdad? No necesariamente porque seamos gorditos, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. A veces podemos tener, bueno, yo ahora quizás no soy tan delgado, pero el hecho de ser diabético, a veces yo consumo más grasa porque no puedo usar el azúcar, entonces consumo mucha grasa porque así es mi dieta, entonces de repente mis triglicéridos y mi colesterol aumentan, entonces yo tengo que tomar un medicamento que hace que se inhiba la producción de esos elementos para que todo circule bien. ¿Qué más? Insolubles o poco solubles en agua. Y ya dijimos solubles en quién. Esto no se les tiene que olvidar. Ya lo deberían, mejor dicho, de saber. ¿Cuáles son las funciones? ¿Por qué son importantes los lípidos en la naturaleza? Primero, estructural, por la membrana. ¿Qué tiene la membrana? Tiene fosfolípidos, tiene colesterol. Energética, ¿verdad? O sea, nos produce energía. Usted consume grasa, por ejemplo, usted consume, no estamos hablando del aceite, estamos hablando, por ejemplo, que se come 10 semillas, bueno, lo ideal es comernos 10 semillas ¿cómo se llama?, de almendra o 10 semillas de marañón o de pistacho, ¿verdad? No a comernos, ¿verdad?, como hago yo algunas veces, que me como la libra, si es posible, en una sola sentada, porque como tengo hambre y necesito llenarme, ¿verdad? Pero es, como les digo, es abuso.
Protectora, amortiguador mecánico, recubrimiento de estructuras o revestimiento como ocurre con la cera. Por ejemplo, esos grandes animales, los pigmípedos, los osos polares, todos esos del grupo de las morsas, elefantes marinos, lobos marinos, ballenas, todos esos, ¿verdad? Están en lugares extremadamente fríos. Y entonces necesitan no solo un amortiguador, sino también un termorregulador que les proporcione calor. Cuando llevemos la fisiología animal vamos a ver eso, qué es lo que sucede, el gran tamaño, por ejemplo, del corazón. El corazón de una ballena es prácticamente como el tamaño de nosotros, bueno, de una estatura baja, ¿verdad? Es exagerada la cantidad de sangre que está bombeando. A ver, Omar. En el caso de amortiguador, Lick, no sé si puede darse el ejemplo de que dicen que, por ejemplo, una persona que es obesa podría retener más, digamos, el paso de una bala a comparación de una persona que es delgada. Sí, sí, se puede usar ese ejemplo, pero yo no lo quería como mencionar porque a veces cuando hablamos de eso estamos como tratando de hacer sentir mal de repente a una persona porque ha ganado peso. Fíjense que en el caso del peso no necesariamente es porque comamos mucho. Bueno, ustedes ya me conocieron, yo hago una dieta, mi dieta es ovo-lacto-vegetariana, yo no consumo productos cárnicos por mis problemas de salud, aunque a veces sí lo hago. Yo prácticamente solo frutas, verduras, sin embargo, no tengo un peso bajo, pero en mi caso es porque yo consumo varios esteroides y los esteroides hacen que yo retenga el líquido. Yo peso, ¿verdad? No soy tan bajito, mido 1,80, pero peso 190 libras, es demasiado, ¿verdad? No soy obeso, pero tengo un peso quizás casi a los límites por encima de lo normal. ¿Qué quiero decir? Una persona que tiene obesidad, es cierto, es más, puede resistir más por la capa de grasa, una bala, pero es negativo en el sentido de que ese sobrepeso que está aguantando o tolerando la masa ósea hace que se debilite y entonces puede tener problemas de artritis, puede tener problemas, ¿verdad? Sus articulaciones, sus extremidades se van deformando debido al peso, como ocurre algunas veces con estos animales como los elefantes o todos estos paquidermos, como ocurre con algunas razas de animales como Rottweiler, por ejemplo, que les da, que son obesos y que a veces les cuesta caminar, correr, ¿verdad? Hay deformidad o les da artritis. Entonces, no es bueno también tener mucho peso, pero tampoco es bueno tener infrapeso, ¿verdad? Yo mencionaba el caso, y con todo respeto, en el caso de Patrick. Patrick, por ejemplo, es extremadamente delgado, pero posiblemente porque su metabolismo así es, no es porque no se alimente adecuadamente. Porque a veces nuestra sociedad cree que porque alguien es bien delgado es porque no come, o alguien, ¿cómo se llama? Gordito es porque come mucho, y no es cierto. Hay ciertos factores desencadenantes, factores hormonales, por ejemplo, factores genéticos o antecedentes familiares. Si nosotros vamos a alimentarnos, necesitamos un promedio de 20 minutos para saciar el hambre. ¿Qué quiere decir? Que voy a comenzar, por eso es que en las dietas y cuando vamos a algún lugar nos ofrecen entradas, ¿verdad? Nos ofrecen ensaladas o alguna bebida. Es con el objetivo de que vaya ganando tiempo y usted coma menos. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Esos 20 minutos los disfrutamos porque tenemos hambre y comemos, ¿verdad? No nos comemos lo ideal, 2 pupusas, nos comemos 6, nos comemos 8, nos comemos una pizza entera, ¿verdad? Nos comemos 4 chilaquilas, o sea, es una cuestión, y lo digo en particular, yo como bastante, sin embargo, procuro no estar comiendo tanto porque implica que me voy a inyectar más insulina, tengo que tomar un montón de medicamentos. Bueno, es un proceso bien complejo, pero yo digo que si no tuviera problemas de salud, pues yo comiera antojadizo, porque a pesar de que a veces como bastante, no gano peso. Y como les digo, el problema es que yo tomo muchas proteínas. Si usted come mucha proteína, usted va a pesar más.
Yo tomo 2 veces al día, por ejemplo, suplementos de proteína con glucerna. Eso hace que sacie el hambre. El problema es que usted gana peso, pero es un peso bueno, aunque para la sociedad, ¿verdad? Uno está obeso o gordito. Bueno, son situaciones bien complejas dentro de la parte nutricional. ¿Qué más? Transportan, ¿verdad? Estamos hablando de lipoproteínas, que son las que van a transportar aquellas sustancias de origen lipídico que son negativas. Reguladoras del metabolismo, vamos a tener vitaminas y hormonas. Por ejemplo, si estamos ansiosos, nos va a dar más hambre. Entonces, las hormonas que tienen que ver con los procesos de digestión hacen que se liberen más. Lo ideal es, fíjense que si ustedes están deprimidos, ¿qué les sucede? ¿Comen más o comen menos? En mi caso, por ejemplo, cuando estoy deprimido, no me da hambre, lo que me da es sueño y paso dormido todo el tiempo. Por eso yo en vacaciones tiendo a perder peso porque estoy más dormido, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, si yo no estuviera dando clases, yo estaría dormido, pero es por mi propia naturaleza del orgánico. A ver, Omar. Marisol le preguntaba en el chat que qué tan cierto es que el comer demasiado rápido hace que gane más peso a la persona. Sí, es cierto, pero no es sí, Vanessa, perdón que no lo había visto. No es en sí el hecho de comer rápido, volvemos a lo mismo. El promedio de nuestro apetito es de 20 minutos, o sea, en esos 20 minutos tarda en que usted se sacie. ¿Qué significa? Que si usted come rápido va a comer más, y si come más va a acumular más cantidades de esta sustancia. Si usted come lento, por ejemplo, yo soy bien lento para comer, entonces como poco, o sea, yo como bastante, pero voy bien lento. Entonces, si usted come muy rápido, significa que va a comer más volúmenes. Estoy hablando de un almuerzo promedio, una pierna de pollo, un poquito de arroz, ensalada, una tortilla y una bebida. Eso sería lo ideal, considerando que esa bebida no debe de llevar azúcar y que es natural. Pero estoy seguro que ustedes no se van a comer la piernita, se van a comer, si es posible, la mitad del pollo. Y si comen arroz, no van a comer quizás una tortilla, se van a comer 2 o se van a comer 3. Y seguramente esa ensalada no va a ser de repollo, ni va a ser de vegetales, sino que va a ser solamente ensalada quizás de papa con remolacha. Y tal vez no van a beber un jugo, sino que van a tomarse una Coca-Cola. Entonces, hacemos un solo desmadre, como dicen, ¿verdad? Lo ideal en las dietas, ahí está escribiendo David, es que nosotros comamos 7 veces, pero porciones pequeñas, para que engañemos al cuerpo, y como está comiendo y comiendo, entonces no va a almacenar nada. Mientras que sucede lo contrario. Alguien dice, solo voy a comer una vez al día para que no gane peso. Es todo lo contrario. El organismo, como no hay alimento, entonces, y como solo una vez llega, automáticamente todo se llega a reserva. Es como que a usted le estén dando dinero todos los días. Usted lo está gastando, pero si solo le dan una vez a la semana, usted ese dinero no lo va a gastar. En teoría va a gastar muchísimo menos porque no lo quiere gastar porque no le van a dar. Lo mismo va a suceder con el cuerpo. Entonces, por eso es que las personas que comen más a veces son más delgadas porque el metabolismo lo obligan a que sea más rápido. A veces las personas obesas tienen metabolismo lento porque lo obligan al organismo a ser más lento. Lo digo a veces por experiencia. Yo tengo muchos problemas de salud, no tienen idea cómo, y a veces cuando yo no estoy trabajando estoy solo acostado o dormido. ¿Qué significa? No como casi nada, pero como estoy sedentario, no quemo las calorías. Entonces, ¿qué sucede? No puedo moverme después, estoy ganando peso, estoy reteniendo líquidos, entonces es negativo. Por eso es que los jóvenes, así como ustedes, como son hiperactivos, tienden a perder energía, a perder, peso, ¿verdad? Porque están quemando las calorías. Entonces, si comemos rápido, vamos a tener ese problema, vamos a comer más. ¿El arroz se puede reemplazar por tortillas? Sí, se puede. Usted puede usar, por ejemplo, en las porciones arroz
O sea, o come arroz o come tortilla, pero no es lo ideal los dos, a menos que sea media porción de arroz con una tortilla. El problema es que el arroz con el juguito y las papitas es bien rico, ¿verdad? Y entonces nos comemos 2 porciones y nos comemos 3 tortillas. Entonces sobrepasamos lo que realmente necesitamos, pero como no nos hemos llenado porque no han pasado los 20 minutos, usted se come hasta 2 o 3 platos. Entonces eso es lo que pretende explicar en este caso la bioquímica o la parte nutricional. Ser inteligentes en lo que vamos a comer. Por eso es recomendable a veces usar de entrada las ensaladas. Porque la ensalada, eso es bofo, ¿verdad? O sea, eso usted mastica y mastica y eso no llena, cansa. Entonces, cuando ya usted terminó de comer la ensalada y viene el plato fuerte, el tiempo se le ha ido y el hambre se le ha quitado. Entonces, hay que, ¿verdad? Como les digo, los extremos son lo malo. ¿Qué más? Aislante térmico, ya lo habíamos mencionado. Y sí, no estamos acostumbrados a una buena alimentación, ¿verdad? Pero es por la parte de la cuestión de los medios de comunicación. Sí, no sabemos comer, eso es cierto. Y a veces los que sabemos comer es porque nos obliga la misma condición de salud. Sí, es bien complicado también, fíjense, Vanessa, estarse llenando solo con vegetales, ¿verdad? Porque en lo particular, yo, por ejemplo, a veces me como una lechuga entera, 2 tomates, un pepino, una remolacha, pero eso no me proporciona ni 300 ni 200 calorías. Entonces, ¿qué tengo que hacer para llenarme? Colocarle un poco de semillas, de repente una galleta salada, colocar queso, y aún con todo eso que les estoy diciendo es bastante, pero no llega ni a la mitad de las calorías. Entonces tengo que consumir otra cosa. O sea, no debo de eliminar los carbohidratos, debo de ir. Entonces eso es bien complicado. De ahí la importancia de los suplementos. Bien, ¿cómo se clasifican los lípidos? Vamos a tener lípidos simples y lípidos complejos. ¿Quiénes son los simples? Son los más sencillos, los que se pueden familiarizar hasta cierto punto con compuestos hidrosolubles. Tenemos grasas y tenemos cera. Esas grasas usted puede hablar del estado físico. Por ejemplo, si es líquido, le va a llamar aceite. Si es sólido, le va a decir manteca. Y si es, si es sólido es sebo. Y si es semisólido, le va a decir manteca o le va a decir margarina. Yo sé que si les digo con qué cocinan en su casa, me van a decir, me van a mencionar los aceites, es verdad esto, tal vez el dorado, orisol, canola, me van a mencionar una gran cantidad. En mi época, cuando estaba pequeño, no se usaban, no existía ese montón de aceite. Solo había el famoso aceite orisol y dorado, que ni lo vendían en botellitas, sino que eran en barriles. Entonces, como se desconfiaba mucho de eso, se usaba mucho la manteca de chancho o de manteca de cerdo para comer. Imagínense que se comía prácticamente solo con eso, pero no había gente obesa. ¿Por qué razón? Porque no habían pizzas, no habían hamburguesas, no habían hot dogs, no habían un montón de cosas como ahora que comemos de todo. Aparte que ahora pues somos sedentarios. En aquella época uno andaba jugando, andaba corriendo. Ahora llegamos a la casa, nos sentamos, nos acostamos a ver el celular o tal vez a jugar videojuegos, cosas así. Todo eso influye en nuestra alimentación. Bueno, influye también en en muchos factores. Entonces hablamos de ceras, ¿verdad? La cera de la abeja, la cera de una palma, ¿verdad? Que así se llama, palma. Se me ha olvidado, pero por ahí vamos a encontrar a la jojoba y otras plantitas que hay que mencionar. En los lípidos complejos vamos a tener que están asociadas las grasas a otros elementos. Por ejemplo, pueden llevar fósforo, y de ahí el nombre de fosfolípidos. Pueden llevar glucosa, entonces glucolípidos, o sea, están emparentadas con otros elementos. Por ejemplo, las lipoproteínas llevan colesterol, pueden llevar triglicéridos, pero también llevan un componente de proteína. Entonces eso también es benéfico. Bien,
ahí tenemos ya ejemplos. Miren, fosfolípidos, glucolípidos, y tenemos los lípidos que son precursores y derivados. Vamos a tener vitaminas liposolubles, hormonas, aldehídos grasos, cuerpos cetónicos. Aquí estamos hablando de derivados de otros compuestos que cualquiera de nosotros pensaría que no son lípidos. Por ejemplo, el glicerol. El glicerol en orgánica, ustedes lo han de haber visto como 1,2,3-propanotriol o como glicerina, ¿verdad? Vamos a tener los esteroides. No me refiero a los esteroides que tienen importancia en la parte del físico-constructivismo, sino esteroides en general, ¿verdad? Y que a veces usamos muchos pacientes que se para desinflamar tejidos. Por ejemplo, yo uso esteroides para el pulmón y uso esteroides para el problema de las articulaciones porque tengo artritis. Entonces, eso hace que tenga un desbalance, ¿verdad? En el organismo, porque retengo líquidos y voy a ganar peso, a pesar que haga dieta, ¿verdad? Es una pelea constante, ¿verdad? Para esa situación. Entonces, vamos a tener diferentes condiciones emparentadas con los lípidos. Ese es un mapa conceptual para que revisemos a dónde están. Por ejemplo, yo les puedo decir cómo se clasifican los terpenos o qué son los terpenos, cuáles son los esteroides, quiénes son las prostaglandinas, quiénes son las ceras, los acilglicéridos, que serían los glicéridos que pueden tener 1, 2 o 3 átomos de este compuesto. Por ejemplo, los más importantes van a ser los triglicéridos, que nosotros conocemos como aceite, tanto de origen vegetal como de origen animal. En los de origen animal vamos a estar hablando de este aceite de bacalao, aceite de tiburón. Eso tiene un olor desagradable, un sabor ni se lo imagina, pero tienen muchas funciones dentro de la parte de la salud porque previenen ciertas enfermedades y es un suplemento. Yo uso, bueno, yo tomo vitamina A, tomo vitamina D, tomo vitamina K, y también tomo aceite de bacalao en perlas, ¿verdad? O sea, es un cóctel de cosas, ¿verdad? Que en alguna medida tendrían que ayudar. Bien, vamos entonces con los lípidos saponificables. Los lípidos saponificables son aquellos que se van a utilizar en la industria para la elaboración de los jabones. Vamos a tener aquí las grasas, las ceras y los lípidos complejos. Por eso les preguntaba de qué planta o de qué animal nosotros podemos obtener o elaborar jabones. Ese es el proceso que ocurre, miren, para que se dé esa situación. Tengo un ácido graso en presencia de un alcohol, eso va a producir una esterificación con liberación de agua. La esterificación va a ser lo contrario de la saponificación. En la saponificación se elabora el jabón y en la esterificación es lo contrario. Tengo un éster, ¿verdad? O sea, tengo un ácido graso X. ¿Qué más? Perdón. Tengo un ácido graso, bueno, ahí tenemos, son ésteres que por su hidrólisis producen un alcohol y un ácido carboxílico. A esta reacción se llama saponificación o hidrólisis. En los seres vivos se produce por una enzima llamada lipasa. Creo que esta ya es la otra diapositiva. El proceso inverso, la formación de un lípido y la elaboración y la liberación de una molécula de agua a partir de un ácido y un alcohol se denomina esterificación. O sea, esto lo vamos a ver después como una ruta metabólica que se da en el interior de los organismos, principalmente en los animales. Ven el sentido de la flecha, va en ambos sentidos, porque en la esterificación, el ácido graso con el alcohol da origen al éster. Y en el otro proceso, que es la saponificación o la hidrólisis, es lo contrario. Eso se lleva a cabo a través de la lipasa, ¿verdad? Ahí está el proceso inverso que se usa para la elaboración de jabón. En el jabón yo tengo un ácido graso. Tengo hidróxido sodio, o sea, el ácido graso en presencia de una base va a producirme una sal metálica que es la que conocemos como jabón
y obviamente va a haber liberación de agua. Por ejemplo, si ustedes llevan sebo de res, el sebo de res lleva estearina. Entonces, la estearina, en presencia de hidróxido de sodio, ahora en términos comunes, las comunidades utilizan la lejía que lleva hipoclorito de sodio. Entonces, esto me va a producir estearato de sodio, que sería la sal metálica, que prácticamente sería el jabón, ¿verdad? En los animales, pues se usa el sebo de res. Y en los vegetales, pues se va a utilizar la semilla de algodón, se puede usar la semilla de pacún, se puede usar la semilla de aceituna, o sea, puede usarse el olivo, o sea, una semilla que contenga grandes cantidades de grasa. Bueno, ¿qué son los ácidos grasos? Son los precursores o el bloque de construcción dentro de los lípidos. Son ácidos carboxílicos formados por cadenas hidrocarbonadas. Esos ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Los saturados, pues, son los simples, ¿verdad? Los que están emparentados con los alcanos. Y los insaturados están emparentados con los alquenos y los alquinos, ¿verdad? O sea, llevan más de un doble o un triple enlace. Para nosotros, lo más saludable serían los ácidos grasos insaturados y principalmente poliinsaturados, ¿verdad? Porque son más fáciles de digerir o de obtener energía. El problema con los saturados es que se van a almacenar y van a ser nocivos, ¿verdad? Para la salud. Pero como les digo, la situación va a ser los extremos. Esa es la estructura de un ácido graso saturado y un insaturado. El insaturado, acuérdense, es que tiene insaturación. La insaturación la vamos a definir como un doble o un triple enlace. Y poliinsaturado es que tiene más de una insaturación. Obviamente, ese ácido graso yo lo puedo representar por una esfera y una cola. La esfera va a ser el grupo carboxilo o la cabeza polar. Y la cola, obviamente, es la parte apolar, la parte conocida como cadena hidrocarbonada, que en orgánica nos enseñan, ¿verdad?, para correlacionarlo con los fosfolípidos de la membrana. Ahí están los tipos de ácidos grasos. Hay diferentes criterios de clasificación, por ejemplo, de cadena corta, de cadena media y de cadena larga. Y de acuerdo al grado de insaturación pueden ser saturados o insaturados. Los saturados son los enlaces simples y los insaturados tienen varios dobles enlaces, ¿verdad? Creo que con eso pues no se pierden. Y esa es ya la aplicación para nuestro caso, la presencia de los fosfolípidos, con qué organelo se relaciona con la membrana plasmática, llamada normalmente membrana celular. Sin embargo, hemos visto que otros organelos también tienen fosfolípidos, ¿verdad? Entonces es hidrocarbonado, pero puede tener ciertas ramificaciones, ¿verdad? Y eso hace que sea una configuración cis o trans, pero eso ahí lo vamos a dejar. Ahora vemos las aplicaciones que tienen. Miren, insaturados van a ser los que tienen palmitoleico, oleico, linoleico, linolénico y araquidónico. Cuando revisen este capítulo en el libro, tienen que acordarse cuáles son los tres principales, que son el linolénico, el linoleico y el araquidónico. Esos son los principales. Y en los saturados, pues si se fijan, tenemos varios. Aquí recordamos nosotros la nomenclatura IUPAC de los ácidos carboxílicos para entender que terminan en ICO, ¿verdad? O en el caso de IUPAC, que puede ser EICO, ¿verdad? EICO o ICO, dependiendo del número de insaturaciones, ¿verdad? Por eso viene palmitoleico, leico, ¿verdad? Pero a nosotros aquí en bioquímica nos interesan los principales. Les repito, son los insaturados y dentro de estos el linolénico, el linoleico y el araquidónico, que van a
llamarse a veces, bueno, como se llama omega 3, omega 6, ya los vamos a ver posteriormente. Ahí están. Miren, eso también es importante que ustedes recuerden cuáles son los omega 3 y los omega 6, dónde o en qué alimentos de origen animal y vegetal los encontramos. Por ejemplo, si es vegetal, en la linaza, en algunas semillas como la de almendra. Si es de origen animal, lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el aceite de bacalao, que es de los principales. ¿Quiénes son? El linolénico, que es un omega 3, el eicosa pentaenoico, que es el EPA. Los más importantes aquí son el EPA y el DHA. A veces en algunos jugos, como de los de la marca Petit, dicen que agregan EPA y DHA, ¿verdad? Porque se asocian al crecimiento, es un factor de protección contra la desnutrición, energía, etc. Son el EPA y el DHA. Eso se lo voy a preguntar. DH, ¿quién es? Docosa hexaenoico. Y el EPA es el eicosa pentanoico, ¿verdad? Hay otros. ¿Por qué se llaman omega 3 y omega 6? Tienen que ver con las letras del alfabeto griego. Entre más cerca o más lejos estén de la cadena carbonada. Y entonces, por ejemplo, ahí vemos en omega 3, si se fijan, está en la posición 3. Y el linoleico está en la posición 6. Estoy contando, ¿verdad?, desde donde termina la cadena carbonada. Y se entiende que esos ángulos que se están formando, que parecieran los techos de una casita, son las cadenas hidrocarbonadas, donde se entiende que hay grupos CH. Entonces, cuando usted tiene la parte superior de un triángulo, por ejemplo, ahí tiene un grupo, ahí tiene 3 grupos, ¿verdad? Tiene 3 carbonos. Entonces, el extremo de esa cadena hacia la derecha indica dónde va a iniciar para contar, ¿verdad? Y ahí tiene que estar en la posición 3, que es donde está la primera insaturación. En la otra, si se fijan, está en la posición 6. Y a veces puede estar en la posición 9. Por eso se habla de omega 3, omega 6 y omega 9. Pero los más principales van a ser omega 3 y omega 6. Ahí hay un poquito de información que usted la va a terminar de leer, ¿verdad? Porque yo me voy a ir en las cosas principales. Miren, ahí están los ejemplos de los ácidos grasos saturados, como el palmítico y el esteárico. Estos pues no tienen insaturación, o sea, no van a ser benéficos. Ahora, ¿quiénes son los esenciales? Ahí está la pregunta del examen. Linoleico, linolénico y araquidónico. Los vamos a encontrar, ya dijimos, en semillas si es vegetales y en animales normalmente en el aceite de bacalao. No entramos en detalle en la nomenclatura. Yo lo puse ahí para que repasen un poquito de química orgánica. A mí me interesa dónde están y qué funciones tienen, ¿verdad? Y las propiedades que de repente podrían tener. Son moléculas anfipáticas, o sea, tienen 2 extremos, uno que es polar y uno que es apolar, ¿verdad? El polar, bueno, tienen que acordarse la cabecita y la cola, ¿verdad? ¿Cuál extremo es? Si es lipofílico o si es hidrofóbico. Y que puede formar una monocapa o una bicapa, como ocurre en la membrana. La membrana celular forma una bicapa. Ahí está la representación visto de otra forma. Y ahí están los saturados, que dijimos que no son así como muy benéficos. Ahí hay un poquito de información que también hay que leer. Ahí están algunos ejemplos de estos ácidos. Miren, hexanoico, octanoico, lo que yo les decía, las terminaciones oico, ¿verdad? Anteponiendo el prefijo del número de átomos de carbono que contiene. Ahí eso pues lo va a terminar de leer. Esa es la clasificación del resumen de lo que les estoy mencionando. Miren, ácidos grasos saturados, insaturados, y en los insaturados mono y poli. Los más importantes van a ser
insaturados del tipo poliinsaturado. Ya dijimos quiénes son. ¿Qué aplicaciones tienen? La elaboración o la fabricación de los jabones. Luego vamos con glicéridos. ¿Quiénes son los glicéridos? Van a ser los compuestos que están formados por glicerol o emparentados con estos. También se conocen como acilglicéridos y dependiendo de la cantidad, puedo decir mono, di o triglicéridos, por ejemplo, los aceites. Y obviamente tienen importancia en el caso de los animales porque no se nos debe de elevar ese valor. En el ser humano, los valores normales de triglicéridos en sangre debe de ser hasta 100. Eso es lo normal, hasta 100. Y en el caso del colesterol, que vamos a ver más adelante, es hasta 200. Esos valores se los voy a preguntar porque es importante que lo conozcamos por información, por salud, ¿verdad? Triglicéridos, 100, repito, se maneja hasta 100 mg/dl. Y en el caso del colesterol, hasta 200 mg/dl. Esos son los puntos de entrada que nos va a dejar el médico cuando él ya considera que puede haber un problema de obesidad o un problema de diabetes o un problema, en este caso, de corazón, ¿verdad? Empieza a revisar cómo andamos con estas sustancias para evitar un accidente cerebrovascular o de otro tipo. Eso es lo que les estaba mencionando, la clasificación de las grasas dependiendo de la cantidad de glicéridos. Y ese es otro criterio de clasificación ya aplicado a nuestra área. Sebo es el sólido, aceite es el líquido y la manteca o margarina es semisólida. En la práctica usted tiene que llevar para ver en qué es soluble y para ver los componentes. Por ejemplo, para ver si tiene colesterol, para ver si hay vitamina. Por ejemplo, ahí tienen que llevar aceite de bacalao para ver si tiene vitamina A, para ver si tiene yodo, para ver en este caso qué otros elementos podría tener, cuáles son sus características organolépticas. Ahí está una estructura de un básico que sería la tripalmitina. Miren, son tres, o sea, es un triglicérido porque tiene tres glicéridos, ¿verdad? Ahí están los ejemplos. Miren, la semilla de aceituno, el jabón, ¿verdad? Que se puede elaborar. Y al otro lado está el sebo de res o el sebo de cerdo. Esa ya sería una aplicación a nivel microscópico y se toma como base la semilla de palma, ¿verdad? Y ahí vamos viendo ya ejemplos. En este caso, el contenido de triglicéridos en la semilla aumenta a lo largo de la maduración hasta que paralelamente desaparecen los fosfolípidos y glucolípidos. Ejemplo, en este caso, la jojoba, pero hay varios, no solamente ese. Esa es la estructura, ¿verdad? Está formada por un ácido graso libre y un glicerol. ¿Cuáles son las propiedades o las características que van a tener? Ahí hago una pregunta, ¿cuáles de estos nosotros conocemos? El de palma, el aceite de almendra, el aceite de coco, el aceite de aguacate, el aceite de girasol, el aceite de algodón, el aceite de canola, ¿verdad? La canola no lo vayan a relacionar con la canela. Canola está emparentado con este grupo de las crucíferas, ¿verdad? De la familia Brassicaceae. Ahí es donde vamos a tener la colza. Entonces, aquí, pues, hoy día hay una gran cantidad de aplicaciones. Normalmente, quizás nosotros en casa estamos usando aceite, de repente algunos, aceite de oliva, y la mayoría quizás vamos a usar aceite de algodón, que es el orisol, o podemos usar aceite de girasol, no sé, ¿verdad? El aceite de, ¿cómo se llama? De oliva es bastante caro, pero es más benéfico por la presencia de los aceites esenciales, de los ácidos linoleicos, linolénicos,
¿verdad? Como omega 3, pero el problema es que es bastante caro. Ahora, al utilizarlo, no se fríen bien las cosas porque es, ¿verdad? No es esa en sí la función de alimentación, sino que tiene otras propiedades emparentadas más con la salud. Ahí están algunos ejemplos y de dónde en este caso se obtienen, ¿verdad? Eso se los dejo ahí de información, cómo se obtienen los tratamientos, el proceso. En este caso estaríamos hablando de plantas en términos industriales conocidos como oleaginosas. ¿Quiénes serían las oleaginosas? Serían aquellas plantas que tienen grandes cantidades de aceites en las semillas. Ahí ustedes van a leer los procesos, ¿verdad? Eso ahí les queda un poquito de información, ¿verdad? En la industria también podríamos hacer ciertos análisis de esas constantes físicas o constantes o índices químicos, que es para probar la calidad del aceite en la industria. Por ejemplo, el índice de saponificación, el índice de acidez, el índice de éster, hidroxilo, el índice de yodo y los empleos que podrían en este caso tener. Miren, eso también es como para ubicarse en las aplicaciones que tienen a nivel de la parte botánica. Miren, el aceite de coco, palma, la manteca de cacao, el cacahuate, el aceite de oliva. Por ejemplo, en el cacao no tenemos aceite, o tenemos una manteca. Y ahí me está diciendo la diferencia entre una mantequilla, una margarina, y podríamos hablar incluso entre una manteca, ¿verdad? Hay mantequilla, hay margarina y hay manteca. Eso va a tener que ver con el estado físico, con la composición de ese triglicérido y con otras propiedades, ¿verdad? Por ejemplo, la margarina es una situación ya más artificial que se ha hidrogenado y que es un poco negativa para nosotros. Es más saludable la mantequilla, ¿verdad? Y también de repente las mantecas, pero a veces, como les digo, lo que sucede es que hidrogenan mucho y eso es nocivo porque lo hacen más saturado y entonces implica que va a ser más difícil no de tolerar, sino que de digerir o de almacenar. Ahí está la información. En la fabricación de margarinas o mantequillas se han empleado grasas en estado natural o aceites luego de hidrogenación. Estas margarinas son emulsiones entre la fase grasa y la fase acuosa, o sea, llevan un poquito de agua. La fase grasa pueden ser aceites fluidos, como el aceite de colza, maní, girasol, aceites sólidos, como el de palma, aceite de coco. O sea, lo que quiere dar a entender es que vamos a tener aceites en diferentes estados, ¿verdad? O triglicéridos en diferentes estados, mejor dicho, o aplicaciones. Algunos se van a utilizar para la alimentación, algunos se van a utilizar para los jabones, otros se van a utilizar con otros fines industriales. Eso es un recordatorio de los componentes en este caso. Y ahí esto solo lo voy a ir pasando, ¿verdad? A dónde tenemos triglicéridos o aceites. Miren, tenemos en la almendra, ahí me da el nombre científico y me da la familia. Tenemos también que puedo obtener de Arachis hipogea, que es el cacahuete. También podemos obtener del maíz. Ahí se tiene que ubicar usted qué parte es la que se está utilizando. Miren, podemos utilizar el de oliva, que es olea europea, que es uno de los principales que podemos utilizar en la parte de salud, más que de alimentación. Ahí está cuál es la diferencia entre virgen y extra virgen. Miren, también podemos utilizar el aceite de ricino. El aceite de ricino o de higuerillo ya no es para la alimentación. Este tiene otros fines. Por ejemplo, si nos vamos a ir a hacer un examen tipo pielograma o un examen donde vamos a ocupar imágenes o radiografía, a veces en algunas situaciones nos dan a tomar aceite de ricino. Eso hace que nos limpie, ¿verdad? El estómago, los intestinos, o sea, a vaciar todo, vamos, para que sea más fácil el contraste, ¿verdad?, de las imágenes a la hora de que nos tomen la radiografía.
En español es un purgante. El aceite de ajonjolí se puede utilizar también como un laxante suave y en la industria cosmética. Este es uno de los más comunes, el aceite de soya, ¿verdad? Que se usaba mucho en décadas anteriores por la presencia de los componentes, las proteínas y todo eso. Este ha tomado mucha importancia hoy día, el aceite de canola o el aceite de colza. Es más caro, pero igual en mi caso yo, bueno, a veces pienso que es un error utilizarlo porque fíjense que las cosas comunes no se fríen, hay que estarle poniendo más aceite y eso implica mayor gasto. Posiblemente las propiedades sean mejores, pero acuérdense que a veces la economía pues no está como para estar gastando en aceite de oliva, ¿verdad? Necesitamos que se frían las sustancias, lo que vamos a trabajar. El aceite de girasol también es muy útil, se obtiene de las semillas obviamente del girasol. Está también el aceite de coco. Miren, el aceite de la palmera, que es el Aedes guinensis. Pues esa plantita tiene ocasiona un problema ecológico en Guatemala porque como es un monocultivo, hay que talar, ¿verdad? O sea, tiene ciertas desventajas. Se ha introducido con esos fines industriales. Está el argán, creo que ya lo hemos oído, que es el arganero. A veces lo hemos oído en champú, en jabones, que dice que contiene argán o arganero, ¿verdad? Que es la especie del sudeste de marroquí que se utiliza en la alimentación del ganado. Por eso es que ven ahí en la fotografía el árbol de cabra, ¿verdad? Lo que dice David. El aceite de argán se utiliza en cosméticos. También lo hemos oído, ¿verdad? Se usa mucho en los protectores de los, no sé cómo que se llaman, que se usa para cuando la piel, el labio está como rajado, ¿verdad? Como protectores labiales. La karité, que es en este caso manteca, ya no es un aceite, ¿verdad? Se obtiene de esta planta que crece allá en África, en los países de Nigeria, Malí, Burkina Faso, Ghana. Bueno, también podemos obtener aceite de aguacate, aceite de algodón, aceite de linaza y luego vamos con ceras. ¿Y qué pasa con las ceras? Las ceras pues son otro grupo de compuestos de los más simples dentro de los carbohidratos. Van a estar formados por ácidos alcanoicos, alcanonas, alcanales, alcanoles, bicetonas, ésteres, etc. O sea, es un poquito complejo. Esa es la estructura química de una cera. ¿Dónde vamos a encontrar las ceras? En el caso de las plantas, obviamente van a formar parte de la hoja, o sea, van a recubrir. Es la famosa cutina, ¿verdad? No la voy a confundir con cutícula. Y también en la parte del exocarpo de la manzana o del pomo, ¿verdad? Y eso nos va a proteger. Lo mismo, nuestra piel tiene cierta cantidad de ceras, porque cuando usted se está bañando, el agua no entra por los poros cuando se abre, sino que pareciera que se está deslizando. O sea, hay una capa impermeable ahí, ¿verdad? Entonces, eso permite que la está protegiendo, ¿verdad? Y la repele del agua, porque si no se va a podrir. ¿Cuáles son las propiedades? Miren, eso lo vamos a demostrar en el laboratorio. Van a llevar un poquito de cera de abeja, aunque me tienen que acordar. Entonces la cera usted la va a poner a hervir en alcohol y entonces se va a disolver. Quiere decir que en altas temperaturas se vuelve líquida y a bajas temperaturas se vuelve sólida, ¿verdad? Tiene una función impermeable. Forma parte de la estructura de los panales de la abeja. La abeja obrera tiene una glándula de la cera que están, si no me equivoco, en la región torácica, ¿verdad? Y en las hojas y los frutos evitan la excesiva evaporación. O sea, hay que acordarnos de las funciones en este caso que se realizan. Vamos con cera de carnaúba.
Esa es importante porque se puede adulterar la cera de abeja, fíjense. Aunque en lo personal pienso yo que va a ser difícil alterar la cera de abeja con cera de carnauba, que es Copernicia prunifera, que es una palmae, es una arecácea, porque es muy cara. Ahora, bueno, y lo digo con propiedad, a veces yo le hago los análisis a la miel y a la cera que Colato vende, él mismo lo dice, pero igual yo ya lo he identificado, la cera de abeja que Colato vende, él la adultera con parafina, porque es más barata y porque hace que sea más moldeable, ¿verdad? O sea, no es una cera pura la que él vende. La miel sí es pura, me consta porque al hacerle las propiedades, al hacerle las pruebas, ¿verdad? No me da que hay un colorante, no me da que ha utilizado algún elemento adulterante, ¿verdad? Pero en el caso de la cera sí. Y eso lo vamos a comprobar, ¿verdad? Y eso yo siempre se lo he dicho, que está adulterado a la hora de hacerle la prueba con parafina, pero creo yo que todos los apicultores o los agricultores que venden siempre la adulteran, ¿verdad? Igual que las velas y las candelas, ¿verdad? Eso es una cuestión que es válido hasta cierto punto. Entonces tenemos cera de jojoba, no es aceite, no es manteca, sino que es cera, ¿verdad? La jojoba. La jojoba es una simondiácea. El nombre científico Simondia chinensis, ¿verdad? Se habla de aceite, pero es más una cera. Y casi para terminar, vamos a la parte de insaponificables. Ahí está otra clasificación que usted se tiene que ubicar. Por ejemplo, yo le voy a decir en el examen, de acuerdo a la composición química de los lípidos, cómo se clasifican los carotenoides. A, simples; B, complejos; C, derivados. O le puedo decir cuál de los siguientes grupos de lípidos no forma parte de los derivados. Y le voy a poner esteroides, carotenoides, esfingolípidos, vitamina liposoluble, y usted se ubica que el esfingolípido no es un lípido derivado. Ahora, bueno, creo que las preguntas, no estoy seguro cuántas les voy a hacer, pero creería yo que van a andar por 40 o 50 otra vez, porque creo que el segundo parcial, chicos, es de 15%. Si vale 15, le voy a hacer 50. Y si vale 10, le voy a hacer 40. Y estaba pensando en que las de subrayar valgan 3 puntos y las de falso y verdadero valgan 2 para que me salgan 100 puntos. Porque en las de subrayar tiene varias opciones y en falso y verdadero solo hay 2 probabilidades. Es más fácil que acierte o que copie. En las de subrayar no. Y creo que lo más seguro es que el examen se lo voy a hacer en línea. Pero tienen que estudiar, ¿verdad? Porque no se vayan a esperanzar de que lo van a encontrar en los apuntes, ¿verdad? Porque yo las hago de aplicación. Porque si no, pues no va a ser, no voy a saber realmente si están aprendiendo o no. Y si no me equivoco, lo vamos a hacer el miércoles 21, ¿verdad? Bien. Vamos con la información. Si usted tiene preguntas, pues me la hace. Ahí están los lípidos complejos en la parte de la membrana. Ya nosotros debemos de saber que la membrana tiene fosfolípidos. Ya dijimos que la cabecita es una región polar, ¿verdad? Y la colita es una región prácticamente una cadena hidrocarbonada, o sea que va a ser más fácil que se vuelva soluble una sustancia cuando trate de pasar. Por ejemplo, si yo les digo que es más fácil que pase en la membrana el dióxido de carbono, el colesterol, el agua, la glucosa, entonces usted lo tiene que correlacionar con la solubilidad, con la carga o con el tamaño. Por ejemplo, la glucosa no puede entrar porque es muy grande, requiere de receptores y requiere de transportadores, que son los GLUT, ¿verdad? Que solo van
lo tienen que leer en los capítulos, los famosos GLUT. Entonces, en el caso de los lípidos, por ejemplo, el colesterol pasa fácilmente, el dióxido de carbono, como es muy pequeño, pasa fácilmente, ¿verdad? Si mezcláramos o tratáramos de pasar glicerina, pasa fácilmente por la naturaleza. ¿Quiénes son los glicerolípidos? En este caso van a ser lípidos que también contienen glicerina, ¿verdad? O sea que son ácidos grasos con un grupo glicerol. Van a estar representados por los gliceroglucolípidos y los glicerofosfolípidos. O sea, tienen glicerol y tienen glucosa. Y los otros van a tener fósforo o grupos fosfato. Ahí están, ¿verdad? Ahí me dice la explicación de lo que en este, de lo que en este caso contiene. Ahí está, glicerolofosfolípidos prácticamente se está correlacionando con fosfolípidos. Están formados por dos ácidos grasos unidos a dos grupos alcohol del glicerol. El tercer grupo alcohol del glicerol forma un enlace éster con una molécula de ácido ortofosfórico. El ácido ortofosfórico a su vez forma un enlace éster con un derivado aminado, que es la etanolamina, colina o serina, o un polialcohol que es el glicerol o el inositol. Eso es un poco enredadito, pero es necesario, ¿verdad? Por la parte de química orgánica. Ahí está cómo se forma. Visto desde otra perspectiva. Miren, hay un aminoalcohol o polialcohol, que es la glicerina o el glicerol. Ahí hay un fosfato, ¿verdad? Que se ha unido. Y está el ácido graso, que es la cadena hidrocarbonada. Eso es lo que da a entender. Ahí están otros ejemplos. Miren, tiene colina, tiene fosfato, tiene glicerol y tiene el ácido graso. Eso es lo que tienen ustedes que ubicarse. Y hay una cabeza y hay una cola. La cola es la parte que normalmente es hidrofílica, ¿verdad? Y la cabeza que es hidrofóbica. Hidrofílica es que es soluble en agua. Hidrofóbica es que es insoluble o la repele, ¿verdad? Y eso hace que pueda atravesar la membrana. Y ahí está lo que nos han enseñado en biología. La membrana celular tiene carbohidrato, tiene lípido y tiene proteína. ¿Cuál es el carbohidrato? Es el receptor, es esa culebrita, esa colita que sale ahí, ¿verdad? De la proteína, ¿verdad? Tiene proteínas. Esas proteínas pueden ser proteínas canal, que van a atravesar la membrana, ¿verdad? Toda la membrana en ambos extremos. Y puede ser, en este caso, también proteínas periféricas que pueden estar en uno de los dos extremos. Pero ¿cómo se llama? Las proteínas canales son prácticamente las que la atraviesan por completo. Y obviamente la mayor parte de la composición va a ser lípido. Esa va a ser la pregunta del examen. La mayor parte de la composición de la membrana celular está determinada por A, carbohidratos, B, lípidos, C, proteínas, D, ninguna. Ustedes se tienen que acordar que es un lípido. O si le pido, la mayor parte de los lípidos está formado por A, colesterol, B, triglicéridos, C, ergosterol, D, coprosterol. Tienen que acordarse que la mayor parte es fosfolípido y la menor es el colesterol. O sea, tiene que leer bien lo que le voy a preguntar para que no se me vaya a perder. Esos lípidos, usted lo ve como un sándwich, pero esos fosfolípidos se mueven, ¿verdad? Mueven la cola, así como cuando vamos a un car wash, ¿verdad? Y vemos que están como cepillando el carro, ¿verdad? Estoy hablando de máquinas, no que lo lavan a mano con la manguera y cumbos y todo eso. Estoy hablando de automáticos. Entonces ven que está cepillando. Entonces esas colitas se están moviendo, ¿verdad? O sea, no es que están fijas, porque si no, no pudieran atravesar las sustancias, ¿verdad? ¿Quiénes son los esfingolípidos?
Miren, los esfingolípidos están formados por una molécula denominada ceramida. Lo hemos oído hablar en los champús. La ceramida, a su vez, está constituida por un ácido graso más esfingosina, que es un aminoalcohol. Dependiendo de la molécula que enlace con la ceramida, podemos hablar de esfingoglucolípidos o esfingofosfolípidos. Ahí tenemos la estructura. Ahí una esfingosina, ¿verdad? Con el ácido graso y el aminoalcohol. ¿Quiénes son los esfingoglucolípidos? Están compuestos por ceramida, nada más que en este caso cambia a un glúcido, o sea, a un carbohidrato. ¿Dónde van a ser abundantes? En la membrana de las neuronas. ¿Quiénes son las neuronas? Son las estructuras, ¿verdad?, anatomofuncionales del sistema nervioso. Bueno, sistema nervioso creo que en anatomía se ve al final, en fisiología se ve al principio. Ahí en la neurona usted debe de saber que hay una dendrita y que hay un axón, y que ese axón está protegida por una capa de lípidos y que permite que se lleve a cabo el impulso nervioso, que es electroquímico, eléctrico porque hay diferencia de carga y químico porque hay necesidad de sustancias conocidas como neurotransmisores que permiten la sinapsis o el choque de una neurona con otra para que se dé el impulso. Y ahí vamos a tener cerebrócidos y gangliósidos. Los cerebrócidos, la ceramida se une al monosacárido, glucosa o galactosa. Ahí va la pregunta, ¿cuál es el monosacárido que se une a la ceramida en un cerebrócido? Yo le puedo decir que se llama fructosa y usted sabe que eso es falso porque es glucosa y galactosa. El gangliósido, en este caso la ceramida, también se une a un carbohidrato. La diferencia es que no es un monosacárido, sino que es un oligosacárido. Fíjense que se parece. Por eso es que tiene que ser bien cuidadoso a la hora de contestar. Ahí están las estructuras. Miren, el cerebrócido lleva esfingosina, que es la base, el ácido graso y la glucosa o galactosa. El gangliósido, igual, esfingosina, ácido graso. O sea, lo que cambia es el tercer elemento, que puede ser glucosa, galactosa o el oligosacárido. Bueno, los esfingolípidos en este caso se une al ácido ortofosfórico, o sea que lleva fósforo, ¿verdad? Y obviamente con una colina o una etanolamina. Ese es el ejemplo y eso es lo que yo normalmente pregunto y que es la aplicación que tiene a la fisiología. Esa fisiología que usted va a ver es la compilación de invertebrados, de vertebrados y de chordados. Aunque fíjense que es una fisiología, aunque se llama animal, va enfocada prácticamente al ser humano, ¿verdad? Es diferente. Por eso es que anatomía comparada no tiene nada que ver con fisiología. Se pudieran dar de manera consecutiva porque igual la anatomía no es relevante, ¿verdad? Sin embargo, algunas cosas sí, porque al menos usted debe de saber cuáles son las estructuras funcionales. Por ejemplo, la esfingomielina, ¿qué le voy a preguntar? ¿A dónde está? Usted me debe de decir que es abundante ¿en dónde? En la vaina de mielina de la neurona. Los que tenemos problemas de diabetes, por ejemplo, esa vaina de mielina se va deteriorando. Entonces, ¿qué significa? Que no nos vamos a poder mover fácilmente. O nos va a doler extremadamente, aunque sea que alguien nos dé la mano o nos toque, eso hace que duela, porque la vaina de mielina está deteriorada y entonces hay un umbral del dolor bajo y entonces usted siente que le duele, que le arde. Lo mismo con las neuropatías, ¿verdad? Se dañan los nervios periféricos, principalmente de las extremidades. Entonces, los diabéticos tenemos que tomar un montón de medicamentos porque sentimos que la piel del pie se nos quema como que si estamos en la arena del mar, ¿verdad? O los dolores son extremadamente intensos. Entonces, la relevancia de usar suplementos. Yo tomo ATP, tomo ribonucleótidos en forma de ATP para recubrir o para proteger.
¿verdad? Eso es bien importante. Y aparte hay suplementos que nos van a ayudar a mejorar la concentración, la fatiga, ¿verdad? Que es a base de ácido glutámico. Se me ha escapado el nombre. Bueno, el nombre comercial es Sargenor Forte, y hay otros ahí que nos pueden de repente ayudar, ¿verdad? ¿Qué más? Entonces por ahí va la cosa. La vaina de mielina, estamos hablando de la colita, que sería el axón de la neurona. Ahí está protegiéndola, ¿verdad? Para que en este caso se lleve a cabo de una mejor manera el impulso. Ahí está un poquito esa idea. Miren, aunque la célula está feíta, la que puse ahí, ¿verdad? Pero lo celestito es el soma. El resto, ¿verdad? Que parece que es un chorizo, es el axón. Y ese axón está protegido por la vaina, que es la mielina. Esa mielina es la que contiene esfingomiecina, perdón, y que rodea el axón, que es lo que usted está viendo. Eso la protege, ¿verdad? La repele de efectos negativos. Y prácticamente lo último de este grupo son los terpenos. Los terpenos son aceites, son como aceites esenciales. ¿De dónde provienen? Ahí va la pregunta. Provienen del isopreno, o por eso a los terpenos también se les llama isoprenos. Yo doy una materia que se llama fitoquímica a los estudiantes de química y farmacia. Podría ser una optativa, ¿verdad? Para los muchachos de licenciatura, para que aprendan toda la parte química de la planta, ¿verdad? Que se usa en la industria para hacer jabones, aceites, cremas, pomadas. Ahí se les enseña a los estudiantes a hacer todo tipo de situaciones, ¿verdad? Artesanales. Miren, debido a los dobles enlaces conjugados o alternos, son sustancias coloreadas. O sea, vamos a tenerlas ¿en dónde? En los frutos, en los pétalos, en los sépalos. Y eso hace que tengan olores característicos, y de ahí la importancia de esas propiedades. Se clasifican en función del número de los isoprenos. Por ejemplo, yo puedo decir monoterpenos, diterpenos, triterpenos, politerpenos, meroterpenos, dependiendo de la cantidad de isoprenos que en este caso contenga. El isopreno contiene 5 carbonos. Entonces, diterpeno va a tener 10 carbonos. Y ahí tenemos los ejemplos. El limoneno, que es el de limón. El cimeno, ¿verdad? Que también puede ser de los cítricos. Podemos hablar del eugenol. Podemos hablar del, bueno, hay de la vainilla, de la vainilla hay un montón. Miren, monoterpenos tienen 2 terpenos. Se incluyen en este grupo el alcanfor y el mentol. En diterpenos tienen 4 terpenos. Vamos a tener el fitol, que es la clorofila. Triterpenos tienen 6 terpenos. Por ejemplo, el escualeno, que es el precursor del colesterol. Tetraterpenos son 8 moléculas de terpenos. Por ejemplo, el betacaroteno, el licopeno y la xantófila. Y en politerpenos son muchos terpenos. Por ejemplo, el caucho. Y ahí vienen ya las aplicaciones fitoesteroles y fitoestanoles, que ya serían las aplicaciones, repito, ¿verdad? Y valga la redundancia, en plantas o en otros elementos. ¿Qué pasa con ellos? Son esteroles de origen vegetal que se encuentran en frutos, semillas, hojas y tallos. O sea, es un colesterol, nada más que es un colesterol vegetal, pero siempre es un colesterol, porque a veces se piensa que las plantas no tienen colesterol. Sí tienen, lo único que es de otro tipo, ¿verdad? O sea, es saludable. Porque acuérdense que ¿para qué sirve el esterol? Para formar hormonas. Y la planta también tiene hormonas, porque la planta igual necesita crecer, necesita hacerse frondosa, producir frutos. La planta necesita inhibir el crecimiento de otras que podrían ser plaga o ¿cómo se llama? Bueno, no es plaga, sino que es malas hierbas sería para ellas, ¿verdad? Y que pueden ser nocivas. ¿Qué más? A diferencia del colesterol, estos esteroles no son sintetizados por el organismo y son escasamente absorbidos.
bueno, ya sabemos que es de origen vegetal, pero sirve para la elaboración de hormonas vegetales. ¿Cuáles son las hormonas vegetales? Por ejemplo, las auxinas, las giberelinas, el ácido abscísico y otras, ¿verdad? Eso se ve en fisiología vegetal. Bueno, ahí hay un poquito más de información. Su estructura química es muy similar a la del colesterol. Los esteroles vegetales comparten el núcleo central de la molécula que se llama ciclo, ahí está malo, debe de ser unido, se llama ciclopentano perhidrofenantreno. Sin embargo, la diferencia estructural de los fitoesteroles con el colesterol, que sería animal, radica en la cadena hidrocarbonada lateral, que suele presentar sustituyentes de tipo metilo o etilo. Por lo tanto, en los fitoesteroles la cadena está formada por 9 o 10 carbonos y en algunos de ellos un doble enlace, que es por ejemplo, en el estigmasterol, mientras que el colesterol está formado por 8 carbonos. O sea, esa es la diferencia. Quiere decir que el de la planta es más largo porque tiene ¿verdad? 9 o 10 carbonos, mientras que el colesterol de origen animal tiene 8 y es saturado. Por eso es que es negativo o es malo. Esos son los ejemplos: colesterol, citosterol, campesterol, sinostanol. Bueno, ahí hay más. Y ahí viene la aplicación en farmacología, o sea, ya aplicaciones en la industria, en este caso farmacéutica. Me dice cómo actúan, pero eso ya no nos metemos. Y ahí está la explicación o el resumen de eso. Miren, sin fitoesteroles y si tiene fitoesteroles. O sea, ¿qué pasa con el intestino? ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo? Ahí ya está diciéndonos que es o no nocivo. Y termino con el estudio de las prostaglandinas. Las prostaglandinas, perdón, creo que más adelante cuando veamos otros compuestos, creo que ahí van a aparecer los tromboxanos y otros por ahí. Prostaglandinas, ¿qué son? Son lípidos, ¿verdad? Pero son lípidos complejos, son lípidos en este caso que tienen diferentes funciones, por ejemplo, estimular la agregación plaquetaria, inician la vasodilatación de los capilares en respuestas antiinflamatorias, provocan el aumento de la temperatura corporal. Por ejemplo, han oído hablar que a las embarazadas les provocan el dolor. Lo que hacen es inyectarles prostaglandinas porque ellas estimulan esa situación de la inflamación o del dolor. Entonces les inyectan eso, les provocan el dolor. Se conocen como 20 prostaglandinas, cuya función es la de regular la acción hormonal. Las prostaglandinas E y F provocan la contracción de la musculatura lisa, en especial en el aparato reproductivo. De ahí que son utilizadas para inducir el aborto, ¿verdad? Inducir o provocar el aborto. Estamos hablando de abortos naturales, de abortos espontáneos, o abortos provocados de manera clínica, ¿verdad? No nos metemos en eso. ¿Preguntas? A las 11:45 iba a terminar, me quedan 4 minutos por si hay alguna duda o alguna pregunta. Les recuerdo que esto ya es para el tercer cómputo y es un punto de entrada, ¿verdad? Porque no lo tendría que haber dado, pero lo necesitaba para que nos ubicáramos con los temas anteriores. El examen lo más seguro es que lo haga virtual, lo más seguro, pero igual les voy a confirmar porque la jefa no me ha contestado. Ahorita solo les quiero comentar los capítulos que van a estudiar o cómo vamos, porque fíjense que se me fue. Estoy viendo que es más fácil utilizar Lippincott porque está más ubicado con los temas que yo tengo. Ustedes en el primer parcial estudiaron la parte de agua, la estructura y la función de las proteínas hasta llegar a enzima. En el parcial 2 van a estudiar los capítulos del 7 al 14. El 15 no, porque eso no tiene relevancia para nosotros. Eso solo tiene relevancia en salud.
Sí, David dice, entra hasta las rutas pentosas. Correcto, es lo mismo que estoy mencionando. Van a estudiar capítulo 7, que prácticamente es la unidad 3, que es bioenergética. Y van a estudiar el capítulo 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, que son las rutas relacionadas con metabolismo de carbohidratos. Y, o sea, van a estudiar, son 8 capítulos. Por eso es que yo decía 8 por 5, 40. Pero como tienen el tema de fotosíntesis, ahí tengo fase clara y fase oscura, o sea, hago 50. Pero como les digo, hay que, no, Harper no. Fíjense que a lo mismo vienen a dar. Lo que sucede es que en Harper el problema, Harper está más actualizado, pero Harper está más relacionado con medicina. Y Lippincott es más general para ciencias de la vida. Y me gusta más porque la letra es más grande. Eso es lo principal. La letra es más grande. Siento que si usted lo ve del celular, le va a costar más decirle que estudie Harper, entonces mejor no. Entonces, hay que ver cuánto es el porcentaje. Ahorita me voy a ir a eso porque tengo esa inquietud de cuánto vale ¿cómo se llama? El parcial. Sí, ahorita quiero salir de esa duda. Espérenme, vamos a salirnos de aquí. Quiero ver si lo puedo proyectar para irme ubicando cómo vamos con la parte del programa. Sí, ahí está. Va, esa es cómo está la parte original. El segundo parcial vale 15, no vale 10, vale 15. El parcial de laboratorio vale 15. Es que lo que sucede es que el primer cómputo vale 20. El segundo yo debo de llegar por lo menos a 50. Entonces, les voy a tener que hacer siempre 50 preguntas. Así como les dije, los 8 capítulos, hago 5 preguntas. Esos capítulos obviamente son las mismas clases mías, más 10 de fotosíntesis hace 50. Y cada pregunta entonces va a valer 2. Lo que voy a hacer es ponerle las 50 preguntas quizás de subrayar porque es más fácil para elaborar. Sí, bueno, más o menos por ahí tenemos. Miren el primer parcial de laboratorio, o sea, el primer parcial de laboratorio lo vamos a tener que hacer en la 1 de octubre. ¿Por qué razón? Porque tenemos que hacer la práctica 3 y 4. Esa práctica 3 y 4 la vamos a hacer el miércoles 28, ¿verdad? Sí, por ahí está. Revisen. Miren, el cuarto parcial teórico vale 10 y el diario de laboratorio con el seminario vale 15. Pero como les digo, si no consigo que alguien me ayude con para la revisión del diario, o sea, que no haya instructor, lo que vamos a hacer es que a ese último parcial le vamos a subir 5. Y al tercero, bueno, el tercero no le vamos a subir porque los lípidos no tienen tanta relevancia. Lo que haría quizás en todo caso es subirle al seminario, ya no va a ser 5, sino que valdría 10. Y quitaría el diario, pero déjenme corroborar con Josué si va a continuar o no, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo estamos para la próxima semana? Es el 19. El 19 vamos a ocuparlo para repasar. El 21, el examen en todo caso lo tendría que hacer a las 9 de la mañana, de 9 a 10. Lo vamos a dejar ahorita. Les voy a confirmar el lunes, pero lo más seguro es que se haga virtual. En todo caso, quien decide soy yo, ¿verdad? Le consulto a la jefa por
por la situación de que puede haber problemas con que alguien tenga con mala conexión. Lo que se me ocurría era que si alguien no se lo puede hacer virtual, pues que lo haga presencial, y yo voy a hacérselo presencial otro día, eso no es ningún problema. Veamos qué dice, alguien escribió, no sé si fue Omar o quiero ver. No, Vanessa dice, o sea que las diapositivas casi es lo mismo, Vanessa. Lo que sucede, Vanessa, valga la redundancia, es que el libro se lo explica, como usted lo tiene ahí fijo, ¿verdad? Lo explica a veces con palabras más técnicas o te lo explica más detalladamente. Si estudian el libro, tienen que considerar los mapas conceptuales, los resúmenes, las preguntas y los recuadros, ¿verdad? Porque yo he sacado información de esos libros, pero yo también, o sea, voy a sacar preguntas tanto del libro como de mis apuntes. Casi es lo mismo. Pero los mando a leer el libro porque entre más información tenemos, más memorizamos y vamos a tener más probabilidades de enriquecer el aprendizaje. Porque yo, ya se fijaron, hago preguntas aplicadas. No le voy a preguntar, por ejemplo, cuál es la molécula fijadora de CO2, porque si se lo hago virtual, inmediatamente o lo googlea o lo va a copiar, o usted hace grupos en WhatsApp, ¿verdad? Entre ustedes para copiar, y eso no le va a funcionar. Entonces, tenga cuidado, no se vaya ¿cómo se llama? A tener que, porque se lo voy a hacer virtual, va a googlearlo. Yo no soy tan tonto, yo la pregunta la hago y veo si se puede googlear. Si se puede googlear, la quito y entonces hago otra, ¿verdad? Porque mi objetivo es realmente hacerlos que estudien, que realmente sé yo que lo que estoy dando se está aprendiendo, porque entonces quedo en la misma, ¿verdad? Por ahí va la cosa. Igual, ¿verdad? Yo haría 3 claves para 8, 7 y 8 personas. Y yo les voy a decir quiénes van a ser la 1, quién es la 2 y quién es la 3. Para romper todos esos esquemas que ustedes vayan entre ustedes a querer copiar porque el libro igual lo va a tener en la mano y también va a tener a mano los apuntes, pero es aplicado, entonces tenga cuidado, ¿verdad? Para no confundirse. Bien, nos vamos a quedar acá y pues el lunes vamos a hacer un repasito. Tenemos tiempo suficiente para hacer ese repaso. Pienso de que podría darles el link de un parcial anterior para ver cómo lo pueden resolver y luego, o si no, proyectarlo e irlo viendo, ¿verdad? Cómo lo va contestando, ¿verdad? Pienso que eso sería lo ideal. Y el 21, ¿verdad? Que es el examen, vamos a aprovechar a no desperdiciar las 3 horas. O sea, si hacemos el examen sería de 9 a 10. Y de 10:15 a 11:45 otra vez sería un bloque de clase, que sería las primeras rutas de lípidos, porque necesito ir avanzando, ¿verdad? O si no, lo otro que podría hacer en ese miércoles, después del examen, es aprovechar en ver cómo les reparto los temas, ¿verdad? Porque si lo hago de manera presencial sería hasta el 28 de septiembre para repartirles los temas. Pero no sé, quizás eso lo podríamos hablar o les explico de qué trata y así usted, cuando ya nos veamos presencial, define con quién va a ser el grupo, ¿verdad? O si no, pedirle a Omar o a David que hagan al azar de tal forma que se me formen 7 parejas. Quiero ver, no, tienen que ser 11 parejas para que me salgan 22, 11 parejas y yo reparto los temas. La otra salida era que los primeros 2 hagan el grupo 1, el 3 y el 4 hagan el grupo 2, de tal forma de que yo les reparta el tema. Lo único ahí es que tienen que adaptarse con el compañero que les salga, no va a ser por afinidad, pero eso lo podemos definir después. Yo quiero que usted se sienta cómodo, no vaya a ser que con quien
con quien trabaje no le parezca y en lugar de subir la nota, le baje, ¿verdad? Porque es cierto, la exposición, si vale 5 o vale 10, le puede ayudar a pasar o le puede ayudar a que también se quede, porque no piensen que una exposición solo es de que la van a bajar del internet, porque me ha sucedido. Me ha sucedido que si yo les doy el tema, por decir algo, colesterol, van a la plataforma del internet, ponen colesterol PPT y ya está la clase, ¿verdad? Y eso no es malo, tiene que prepararla. Por eso es que yo a veces pido de qué información se ha validado o de qué libros ha utilizado para ir a revisar realmente si lo ha hecho o no. Sí, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Bueno, nos vamos a quedar acá porque yo tengo actividad de nuevo. Bueno, voy a detener la grabación y en el transcurso de la día con la información. A ver.